Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Bienvenidos otro día más a Descubriendo el Laberinto. Hoy voy a intentar que el episodio sea cortito, no por no tener ganas de hablar sobre ello, sino por dejaros con ganas a vosotros de conocer un poco más, de investigar un poco más, de preguntarnos o preguntar un poco más, porque de lo que vamos a hablar hoy es algo tan natural para ellos, tan innato, y a veces puede ser tan estresante que no les dejemos o no les permitamos hacer, que puede colocarnos en el lado malo de la historia, como nos pasa muchas veces. Vamos a hablar sobre los marcajes y sobre todo por no a petición, pero sí por apoyar la causa de nuestro compañero y amigo Jonás Tulín, que está haciendo una campaña sobre la importancia de los marcajes, darle la oportunidad de marcar. Porque hay un trasfondo, creo que cultural, respecto a esto, y es esa asociación que se hace de un perro que marca sobre la dominancia, que a mí ya, fuera de que me parezca un poco anticuado, me parece totalmente anacrónico, porque hay tanta información sobre la veracidad o no de todo esto, que es que me suena un poco casposo, pero bueno, esto ya es opinión mía personal. La realidad es que para ellos es algo importante, porque les permite comunicar tantas cosas. Cuando se habla de un perro huele el miedo, es que el proceso hormonal de un ser vivo que está sufriendo miedo, igual que alegría, igual que excitación, produce un olor que hace que lo que esté recibiendo ese perro sea una información u otra. ¿Por qué digo esto? Porque poder dejar información de mi estado de ánimo va a permitir que el resto me conozca mejor y me dé la oportunidad de realizar o sentirme cómodo, al igual que el que está recogiendo esa información. Entre otras cosas, por eso es tan importante los marcajes. Perros inseguros que tienen necesidad de dejar mucha más información. Y nos preguntamos, ¿por qué mi perro marca tanto? Porque necesita asegurarse que allá donde pasa informa de que ha estado ahí, porque es una forma de comunicar, de poder dejar más información que a él le va a hacer sentir mucho más seguro. Pero vamos a ir al principio. ¿Qué formas tenemos? ¿Qué formas tiene un perro de marcar, de dejar información? Y quedémonos con que marcar es una forma de dejar información, nada más allá. No pongamos y no asociemos al marcar nada que tenga que ver con un estatus o con la dominancia o con la jerarquía o con nada que tenga que ver con eso. Es una intención de dejar información para comunicar algo. Entonces, formas que tiene un perro de dejar información. La más evidente, que es con orina, un marcaje con orina. Pero también lo puede dejar con el cuerpo. También lo puede dejar con sus manos, que normalmente suele ir acompañado del marcaje con orina. Pero también lo puede dejar con la saliva. Y hemos visto casos de perros que cogen algo para dejar información a otro perro porque no se ven tan capaces o no son tan hábiles o por otras causas de dejar información de otra manera, con orina o con su cuerpo, porque es verdad que dependerá del nivel de seguridad del perro, de la confianza en sí mismo, el dejar un tipo de marcaje u otro. Para dejar información con orina suele conllevar y hablo suele, como todo depende, y hay muchos más factores, de tener la suficiente seguridad como para querer dejar información. Al igual que con el cuerpo, porque si yo me siento un poco incómodo me va a costar un poco más dejar información de esa manera, ¿vale? Una vez que tenemos a grandes rasgos y podríamos ir a situaciones más sutiles de dejar información, que es con las glándulas anales, con simplemente en el cuerpo, al final le estás dejando información. Si tú has estado tumbado en un sitio, estás dejando información. Pero vamos a ir a las más claras, donde hay una intención. Con orina, con el cuerpo, con las manos, con la saliva. Podríamos ver más, pero puede que sea dejar demasiada información también para vosotros. La del cuerpo puede costar un poco más porque puede depender un poco del lado en el que la dejen, sea una información u otras.
al igual que cuando la cola se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, que no es tanto alegría o preocupación, sino lo que se activa en el cerebro qué parte se activa del cerebro de un perro, recordando que el cerebro del perro tiene un sistema cruzado. Entonces en el lado derecho podría tener más que ver con atraer a un perro o con querer dejar información de que le interesa, y con el lado izquierdo podría tener más que ver con no me interesas, no me gustas, te estoy dejando información para que no te acerques, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que con el cuerpo también un perro puede estar haciendo ese comportamiento que puede ser similar, y habría que ver un poco la topografía, la forma de hacer el movimiento, de quitarse estrés, de liberarse, de descargar, de recargarse, pero a grandes rasgos siempre va a ser con una intención. Y podemos tener dos intenciones claras: alejar a otro perro o a otra persona. Probablemente la información que le deje de un perro a otro sea más clara, aunque la intención que puede dejar un perro hacia una persona puede ser la misma, ¿vale? Pero la información, pues, por desgracia, no va a llegar igual. O puede ser para atraer. Cuando un perro quiere alejar a otro y quiere que no le siga, va a tender a dejar información con un marcaje e inmediatamente irse para conseguir fijar al perro en ese lugar donde ha dejado información y permitirse el tiempo suficiente como para tomar distancia, porque ese perro le preocupa o no quiere tener una interacción en ese momento, está más cerrado a la comunicación. O, que suele costar un poco más verlo y puede ser más sutil, el te dejo información y me quedo cerca, de alguna manera protegiendo ese espacio y comunicando que no quiero que te acerques a mí. En la intención anterior es más un no me sigas, en esta la intención es no te acerques, y te lo comunico a través de te dejo algo que te podría generar interés, pero me quedo tan cerca como para que entiendas. Y si vais a capítulos anteriores hablando de los espacios, no invadas mi espacio de esto, donde probablemente haya motivación por tu parte para coger información. O puede ser para atraer. Y normalmente la forma, la topografía de ese comportamiento va a ser dejo información con orina, con mi cuerpo, con las manos o con la saliva, me abro un poco para permitirte y cederte ese espacio como para que tú puedas coger información y tengas tiempo, pero me queda lo suficientemente cerca como para poder yo inmediatamente después coger información tuya. Esto suele ir muy bien para perros que están un poco más cerrados en dejarse coger información por detrás, porque le puede costar por X motivos. De perros que utilizan mucho el marcaje porque le dan una alternativa bastante cómoda para dejarme coger información, porque yo estoy a la vez recogiendo información tuya. Y esto, ¿por qué es importante saber por qué y qué intención tienen? Porque depende de cómo nos coloquemos y qué hagamos nosotros, vamos a facilitar a mi perro que esa herramienta tenga sentido y funcione, o puede que no. Si yo no entiendo que la intención de mi perro cuando deja información con un marcaje en una situación social y justo después se quiere ir, es que no quiere que ese perro le siga y me quedo cerca o no le facilito tomar esa decisión, probablemente obliga a mi perro a tener que buscar otra solución diferente. Al igual que si mi perro está queriendo atraer de forma educada a un perro dejando un marcaje y quedándose cerca y yo no lo entiendo esto como con la intención que tiene, entonces puedo provocar en mi perro un poco de frustración, porque está siendo bastante educado queriendo coger información o queriendo atraer a un perro. Le está diciendo, oye, me interesa coger más información, me gustas. Entonces, por eso es importante que hacemos nosotros, y para ello lo importante aquí es saber qué está pasando y por qué. Entonces, por eso es importante los marcajes, porque algo que para ellos es tan natural, muchas veces no les permitimos hacerlo. Y tiene un efecto muy chulo también en ellos, y es que pueden comunicarse a distancia con otros perros sin sentirse invadidos, y debería ser la punta de lanza para poder reducir las distancias con otro perro. Esto que muchas veces no les dejamos hacer les obliga a ser mucho más frontales, mucho más directos, buscar otras estrategias que no son tan agradables para ambas partes. Porque puede decir tantas cosas como veis un marcaje, que si mi perro tiene el espacio suficiente y creo esa dinámica, y claro, al final estamos hablando de generalidades, pero crear dinámicas de este estilo para que el perro se sienta cómodo dejando y cogiendo información de esa manera, le va a permitir también al perro tener más herramientas. Y esto siempre tiene que ver con ser luego más flexible a la hora de... Me incomoda un perro, te dejo un marcaje y sé que esta estrategia me permite tomar distancia y que no me sigas. O me interesa un perro y en vez de atraerlo de cualquier otra manera, voy a atraerlo de esta forma, utilizando un marcaje para que se acerque a mí. Por eso esa campaña
de la que estamos muy a favor en Con Perros, de la importancia de los marcajes, tiene mucho sentido. Porque tiene que ver con que un perro haga cosas de perros. Tiene que ver con que le dejemos ser perro y utilizar esas estrategias de comunicación que son innatas en ellos. Como siempre, nos podéis seguir en redes sociales con Perros Educación Canina y con Perros Educación Canina Amable, porque de todo esto de lo que estamos hablando tenemos varias publicaciones con vídeos para que veáis un poco lo útil que es un marcaje, lo sutil que es a veces, y que cuanto más observemos, mejor vamos a poder interpretar y por lo tanto mejor vamos a poder apoyar y acompañar a nuestro perro en este proceso. Porque lo lógico es que un cachorro no tenga la capacidad ni la destreza de utilizar los marcajes con orina, porque no le corresponda, pero sí puede que los haga de otra manera, ¿vale? Aún así, es un tema muy amplio del que se podrían hablar tantas cosas, pero os quiero dejar con un poco de ganas, un poco de gusanillo de conocer un poco más qué es esto de los marcajes. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.